Empezamos. Bueno, si quieren, ¿cómo les iniciamos con para ver las conclusiones de la matriz que habíamos pedido? Muy bien, licenciado. No sé si quiere ver usted el documento allí o lo presento yo. Mejor preséntelo. Ok, excelente. Me comenta cuando logre ver la pantalla. Ya lo estoy viendo, un poquito más grande, ahorita ya no. Permítame. ¿Ahora sí? No, ahorita sí.
Ok, muy bien. Un poquito más grande, por favor. ¿Así o más? Otro poquito. Ahí estamos. Bueno. Vamos a ver cómo estaba en el... Esta conclusión la tomaron del informe. Sí, licenciado, esa conclusión viene directamente Ah, del bueno. informe. Tenía que... Como era solo de copiarlas, ¿verdad? ¿Sí ves? Dice aquí como que hay un concepto que dice la disminución del poder adquisitivo de los consumidores en Guatemala se relaciona directamente con el aumento de los precios de los cereales como el maíz y el trigo. Estos precios han experimentado un aumento significativo durante el periodo del 2020 al 2022, debido a variaciones, a varios factores, incluyendo la pandemia de COVID-19 que perturbó la cadena de suministros y la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha afectado las exportaciones e importaciones de cereales a nivel mundial. Bueno, y la hipótesis dice como causa la pandemia del COVID-19 aunado a las limitaciones de importaciones de cereales por la guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado la disminución del poder adquisitivo. Entonces, la primera parte de la conclusión no debiera hablar del problema, de la disminución del poder adquisitivo, no, porque lo que se pretende comprobar es que la pandemia, aunado a las limitaciones, provocó el problema, ¿verdad? Que es el impacto de la inflación mundial en los bienes y servicios de Guatemala. Entonces, aquí la conclusión en este grupo uno, lo que tiene que señalar es precisamente es información de que la pandemia y las importaciones, ¿verdad? Es lo que provocó el impacto en la inflación mundial. No sé si me entienden. Sí, Vamos licenciado. vamos a ver. Tendríamos que ir un poco, jalar el informe. Del informe. Miremos el informe, el capítulo 3. Capítulo 3 para el grupo uno. Ajá. Vamos a ver. ¿Qué sería? Esta es la. Sería este. Vamos a ver. Terminemos ahí. ¿Qué dicen los compañeros? O sea, la hipótesis. No Pero sería esta es la hipótesis la 1, ¿eh? hipótesis 3. Ajá. Es esta de acá. Esta es la hipótesis 1. Sí. Bajemos poco a poquito para ir viendo. Démosle. A ver. Bajemos. Y viene la gráfica. Ajá. Y aquí tenemos Ahí texto. está, mire. Donde dice. Eso creo que debe ser la conclusión. Sería básicamente Ajá. de este fragmento. Sí. Ahora, copiemos eso a la matriz.
acá en la conclusión. Sí, ajá, sí. ¿Sustituyo esto o lo dejo ahí? Sustituyalo. Ahí está. Regresemos al trabajo. Si bajemos otro cachito, vamos a ver qué dice ahí. Bajemos. Busquemos algún tema bibliográfico. Vamos a ver. Aquí tienen una referencia. Vamos a ver. Pero es del poder adquisitivo, es del problema. ¿Ya? Ah, sí, correcto. Sí. Aquí está, miren. Dice el maíz en particular se importa principalmente a Estados Unidos y México, con un mayor enfoque en el maíz amarillo en lugar del maíz blanco. Desde 2017 hasta 2021, Estados Unidos ha sido el principal país proveedor de maíz amarillo, representando aproximadamente 90% de las importaciones, aunque en los primeros meses de 2022 esta proporción se redujo a un 67% con un aumento de las importaciones desde Brasil y Belice. ¿Qué decimos abajo? El mercado de Guatemala depende fuertemente de las importaciones de trigo de Estados Unidos para satisfacer las necesidades locales. La producción de arroz en el 2020 observó un aumento significativo en las importaciones de maíz, arroz y trigo, pero en 2021 las importaciones disminuyeron en un 44% con respecto al año anterior. Y luego que dice, según el MAGA, también me copió lo que dice aquí arribita. Subamos un cachito. Dice que en 2020. ¿Hasta acá o completo? Por completo. Hacemos a la matriz y pongámoslo antes del 69%. Pongámoslo para iniciar. Sí, quedaría. Entonces aquí se le puede agregar después del punto donde dice con respecto al año anterior, ¿verdad? Punto y aparte, o punto y seguido. Correcto. Y pone con respecto a la respuesta. Desde aquí el 69% de los estudiantes, digámoslo ahí, y miremos ahora yo quiero que sí, miremos la recomendación, yo quiero que la revise de una vez, Eli Caldana. Pero no sé por qué no ha regresado. Creo que ya está con nosotros, Eli Caldana. Un poquito más grande, comentar el cultivo de cereales. Hay otros aumentos básicos en Guatemala. Esto reduciría
la tendencia de las instituciones se ayudaría a realizar los precios, proporcionar apoyo a los agricultores locales en términos de financiación, financiamiento y acceso a la tecnología agrícola. Esto puede aumentar la producción de cereales. Sí está bien como recomendación. Sí, pero hay que dirigirse a alguien, ¿verdad? O sea, está bien el contenido, pero ¿quién debe aumentar? En este caso tendría que ser el paga. Entonces, sería ahí a los encargados, recomendaciones, a los encargados de las políticas de, digamos, sería ahí de producción agrícola, ¿verdad? Ponerlo así antes de preguntar. Sí, ajá. Es que toda recomendación se va a ir dirigida a alguien. A las autoridades sería. Quítale a esa zona. Los encargados de ejecutar las políticas públicas de producción agrícola, ¿verdad? Deben aumentar. Ahí estamos. Entonces ahora, ¿y la conclusión, licenciada, le parece bien esa? Sí, sí, los encargados. Esa es la recomendación, ¿verdad? Pero En 2020 se llegó un aumento significativo en las exportaciones de maíz, arroz y trigo, pero en 2021 las exportaciones disminuyeron en un 44% con respecto al año anterior. Con respecto a la encuesta, el 69% de los estudiantes encuestados respondieron que la pandemia de COVID-19 y las limitaciones en la importación de cereales debido a la guerra provocó disminución en el poder adquisitivo de los consumidores guatemaltecos durante el periodo 2020-2022. ¿Y eso cómo le pega a la... ahorita vamos a ver lo que dice con respecto y también dice con respecto, ¿verdad? Entonces disminuyeron en un 44% en comparación al año anterior, ¿verdad? Para quitar con respecto. Ahora miramos la hipótesis para que la vean. Ya está. La hipótesis es la pandemia de COVID-19, aunado a las limitaciones de las importaciones de cereales por la guerra entre Rusia y Ucrania, ha provocado la disminución del poder adquisitivo de los consumidores de Guatemala durante el periodo 2020-2022. Ese es la pandemia es la causa, ¿verdad? Entonces hay que darle respuesta a la causa. Y eso es la conclusión. Sí, la pandemia y las importaciones, ¿verdad? La limitación de la importación. Ya. Entonces la pandemia de COVID-19 ha aunado las limitaciones e importaciones de cereales por la guerra entre Rusia y Ucrania. Muy bien. Ahora, la conclusión que dice. En 2020 se observó un aumento significativo en las importaciones de maíz, arroz y trigo, pero en 2021 las importaciones disminuyeron en un 44% en comparación al año anterior. Con respecto a las encuestas, el 69% de los estudiantes encuestados respondieron que la pandemia de COVID-19 y las limitaciones en la importación de cereales debido a la guerra rusa-Ucrania provocó disminución en el poder adquisitivo de los consumidores guatemaltecos durante el periodo 2020-2022. Sí. Es que esa es la mecánica, ¿verdad? Que le debe quedar clara a ustedes, ¿verdad? Que la conclusión le pegue a la hipótesis. Y la recomendación, entonces, va a corregir el problema. Y el problema es que... ¿Cuál es el impacto de la inflación mundial en los bienes y servicios de Guatemala en el marco de la pandemia COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania?
Sí. Sí, está bien. Está bien. No, pero eso no es el problema. Es que el problema es el poder adquisitivo de los consumidores en Guatemala. Ese problema que tienen ustedes aquí no es porque el problema es para decir cuáles son las causas económicas. Eso tiene que ser el problema general. No, el problema del grupo 1. Este es el que igual con el grupo 1. No, ese no es. No, Bien, licenciado, ese es el problema que habíamos puesto en la matriz. La pandemia del COVID-19 aunado a las... ese que estamos viendo otra matriz, porque están hablando de poder adquisitivo. Eso es otra cosa. Pero sí está como del grupo 1. El grupo 1 debería ser el problema. Pero si no, permítame, voy a confirmar. Creo que no está bien ahí. Voy a buscar el plan de investigación por el que se puso. Si es ¿cuáles son las causas económicas de la disminución del poder adquisitivo de los consumidores en Guatemala? Ese sí. Sí, aquí cambiaron. Sí. Sí, aquí es otro. No, fíjense que cuáles son las causas económicas de la disminución del poder adquisitivo. Esa es de la matriz aprobada. Es la que tienen que poner. Pero esa matriz, ¿verdad? Voy a copiar entonces. Sí. De la matriz, copia del plan, copia de la matriz, ¿verdad? Sí, correcto. Pasamos. Sería este. Sí, ¿verdad? Y la recomendación, sí. Para que no se baje el poder adquisitivo, tiene que haber oferta de los productos, ¿verdad? Los demás grupos tienen que basarse en lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo 1 desde que se está desmenuzando, ¿verdad? Para que sea ejemplo. Sí. Sí, es que porque prácticamente aquí lo estamos haciendo Oscar y yo, ¿verdad? Sí. Hemos dos. Todas dos, perdemos el dos. Sería este. Aquí dice que el problema es la variación de precios del maíz a trigo. Y que la causa es el aumento de los precios de los fertilizantes, el alza. Correcto. Entonces, aquí lo que nosotros indicamos fue mayor en el por el COVID que durante por lo que es el conflicto. Ustedes se preguntaron cuáles son las causas económicas de la variación de precios y la absorción del maíz, arroz y trigo en Guatemala en el periodo 2020 al segundo semestre de 2023. Y la respuesta fue el alza de los precios en los fertilizantes producto de la pandemia fue mayor que el mostrado
desde el inicio del conflicto Rusia-Ucrania, lo que provocó variación en los precios del maíz. Y dice, de acuerdo a la evidencia, se registró un aumento en el precio de los cereales y de los fertilizantes que fueron incluidos en la investigación. Dicho aumento fue mayor a partir de diciembre de 2022 que en el periodo 2020-2021. Por lo tanto, la hipótesis se rechaza basada en los resultados de la información, tanto en la investigación de campo como a través de los datos oficiales obtenidos de instituciones del Estado. Solo aquí hay un cambio, este es 2021. Este es 2021. La guerra empezó en 2022 y el aumento se nota a partir de 2021, diciembre. Entonces está en lo correcto. Sí, correcto. Entonces, ¿por qué está rechazando la hipótesis? No, porque nosotros decimos que fue mayor durante la pandemia, pero se encuentra que el aumento fue mayor a partir de diciembre de 2021, o sea, con relación al conflicto. Sí, licenciado, para apoyar a lo que está diciendo el compañero Oscar, nosotros afirmamos en la hipótesis de que en la pandemia, digamos, el alza de los precios fue mayor que en la guerra, pero es al contrario. Los datos yo no lo entiendo así. Ponga lo que dice la hipótesis. La alza de los precios en los fertilizantes producto de la pandemia COVID-19 fue mayor que el mostrado desde el inicio del conflicto hacia Ucrania. Y si ustedes dicen que en el 2021 se vieron los precios, eso es antes del conflicto. Y el incremento del 2021 es consecuencia de la pandemia. Pero aquí lo vemos como diciembre de 2021. ¿Sí? Pero aquí lo vemos como que ya habían expectativas por el conflicto, no tanto por la pandemia. Pero lea la hipótesis. Dice el alza de los precios de los fertilizantes producto de la pandemia COVID-19, es decir, la pandemia fue en el 2020, está hablando del 2021, fue mayor que el mostrado desde el inicio del conflicto Rusia-Ucrania, que fue en el 2022. Y a partir de febrero, correcto. Lo que ha provocado variación en precios de maíz, arroz y trigo. O sea que eso ya se traía, solo que los fertilizantes, yo sí lo entiendo, pero que los fertilizantes ya traían un precio alto. Tal vez viendo lo anterior, lo siguiente, lo voy a mostrar acá. En lo que nos basamos, básicamente es, este sería el precio de los fertilizantes. Y el 2020, digamos, desde la pandemia, sería este periodo. Es cierto que empezaron a crecer. Sí, aquí están demostrando ustedes que después de la pandemia creció. Y ya cuando estaba el conflicto bajó, pero ya venían los precios ya venían altos. No, de hecho, si lo ve, es cierto que hay una tendencia positiva en este periodo de 2021, pero el crecimiento es muy diferente acá que el que se tuvo durante la pandemia. Sí, pero así no dice hipótesis, no está hablando de la pandemia, dice producto de la pandemia. Miren, entonces, disculpe que lo interrumpa, tal vez es de estructurar mejor cómo lo planteamos, porque eso estaba dialogando yo con Oscar, que Rusia empezó a hacer ejercicio, simulando digamos una invasión a Ucrania en diciembre del 2021. Entonces ahí empezaron a especular que iba a haber una posible invasión, ¿verdad? Pero mire la gráfica. Licenciado, yo creo que ya entendí su punto.
En la hipótesis dice desde que inició, no dice desde que hubo expectativas. Eso es lo que nos quiere decir, licenciado. Mire, yo lo que miro es que, está muy pequeñito ahí, pero aquí vamos a ver. Ah, ok. 2019 al 2020 tiene un comportamiento plano, ¿verdad? Correcto. Luego, ustedes dicen de que antes de la guerra ya venía el incremento de precios. Sí, de hecho hubo un incremento, digamos, desde enero de 2021. Entonces, pero eso es producto de la pandemia. Es Porque en la correcto, pandemia es no hubo correcto, pero importación de la... ok, Y lo que este estamos 2021 es antes de la guerra. Sí, correcto, totalmente. Pero lo que nosotros planteamos es si el aumento de precios fue mayor durante la pandemia o durante la guerra. Y aquí de la gráfica se puede ver que la tendencia que tiene como producto del conflicto es mayor que durante la pandemia. Fíjese, Oscar, que la hipótesis no dice así. Dice que ya venía el precio alto. Miremos. Dice, El alza mira, de los precios fue ajá, mayor. sí, pues, que el mostrado desde el inicio del conflicto Rusia-Ucrania. Y eso es lo que se mira en la gráfica, que fue mayor antes del conflicto. Ah, ok. Entonces pudiera ser que nosotros lo estamos viendo de manera distinta. Porque como Sí, le digo, ese es el razonamiento que habíamos hecho nosotros. pero no dice la gráfica, pues, fue mayor. El jueves pasado, dice que el precio de los fertilizantes fue mayor producto de la pandemia que el conflicto. Y cabal la gráfica lo muestra. Antes del conflicto el precio estaba más elevado, fue mayor. Ya durante el conflicto quedó alto, pero no igual a antes del conflicto. Ah, ok, ya entiendo. Vamos a ver un cuadro que fue el que nos mostró, por ejemplo, aquí podemos ver, bueno, pero este es para cereales, pero el precio durante 2020, de 19 a 21, no fue tanto, especialmente con los productos, pero aquí, por ejemplo, en este especialmente es donde se nota mucho el cambio en el precio y se siguió incrementando. Así lo habíamos analizado nosotros, ¿verdad? Sí, pero es que estamos hablando de fertilizantes, Sí, correcto. Vamos no a ver de si los tengo aquí productos. la de... La No, hipótesis, fertilizante no lo tengo. porque no Solo aquí en la nos gráfica. basamos en este. Sí, este es el que fue el que nos sirvió de base, ¿verdad? Es que la hipótesis habla de los fertilizantes, no está hablando de los productos. Exactamente. Entonces, ahí en la gráfica se Sí, ve es este. que después del 2020 suben los precios, pero antes de la guerra, o sea, ya estaban altos antes del conflicto. Entonces, esa gráfica demuestra la hipótesis, así Ah, como ok. la tengo Entonces vamos redactada. a... Muy bien, entonces vamos a cambiarlo porque nosotros lo habíamos visto al revés. Entonces sí se acepta la hipótesis Pues tal sí, como sí, ahí usted está en la lo gráfica, está ¿vale? planteando. Mire, es que hay que tomar en cuenta también que el conflicto no fue que iniciara en enero, en febrero de 2022. La guerra venía desde 2014. Cuando quitaron al Entonces, presidente ruso, ¿ah? sí, quitaron a Víctor Poroshenko, creo que era el presidente, le dieron golpe de Estado y entonces ya Ucrania comenzó a bombardear a las gentes que vivían en el Donbass, que eran los que hablaban ruso. Entonces ellos ejercían mucha discriminación, pues, sobre su propia población, ¿verdad? Como es un gobierno fascista, entonces ellos no quieren a los que viven en el Donbass. Entonces los del Donbass ahora ya no pertenecen a Ucrania, pertenecen a Rusia porque hicieron un referéndum y entonces ellos decidieron ser parte de Rusia y no de Ucrania. Entonces todo eso quiere decir que venía gestándose, ¿verdad? Desde 2014 y Rusia se tardó 8 años, ¿verdad? 8 años prácticamente
para tomar una decisión y hacer una operación especial de invasión a Ucrania, precisamente para defender a la población afín a ellos, que era la que hablaba ruso. Allá Sí, habían pero matado cuando se desata en febrero de 2022 el 2022, conflicto, ya los precios de los fertilizantes estaban altos. estaban altos. Esa es la hipótesis de aquellos. Aquí está la gráfica. Entonces no sé por qué está rechazándola. Si Licenciado, buenas noches, es disculpe. Yo solo quería comentar más o menos lo que yo entendí de la hipótesis de ellos, es que ellos estaban comparando dos periodos, el del COVID y el del conflicto. Y comparando esos dos periodos, ellos querían saber en esos dos periodos cuál había tenido en magnitud un mayor precio, mayor alza de precios. Sí, Emilio, pero fíjese que nos tenemos que ir a lo que escribieron de la hipótesis, no a lo que ellos creyeron escribir. Porque yo puedo pensar una cosa y escribo otra. Lo que vale lo que escribí. Y aquellos dicen que el precio de los fertilizantes ya estaba alto antes del conflicto. Y ahí lo muestra la gráfica. Por eso el licenciado Aldana les decía que a veces uno habla de una forma, pero ya no lo escribe igual. Si regresamos a la hipótesis, después de ver la gráfica, dice, el alza de los precios de los fertilizantes, producto de la pandemia COVID-19, fue mayor que el mostrado desde el inicio del conflicto Rusia-Ucrania. Y la gráfica lo muestra bien. Antes de que se desatara, oficializara el conflicto, y los precios estaban altos. Ok, muy bien. Entonces, como le digo, sí lo habíamos interpretado mal. Como dice usted, escribimos una cosa y pensamos otra, vamos a hacer el cambio, porque entonces sí se acepta la hipótesis. Sí, eso es, que ya venían precios altos, de hecho, trabajaron. Entonces, también tiene que hacer una recomendación que elimine las causas. Tiene que ser, miremos el problema. Ahí en la matriz. Es este. ¿Cuáles son las causas económicas de la variación de precios en la producción de maíz, arroz, trigo en Guatemala? Si con lo que ustedes vieron, ¿verdad?, que los precios ya venían altos y que los fertilizantes son un insumo para la producción, la recomendación es un poco parecida a la anterior, ¿verdad? Que aquí debe haber existencia de fertilizantes o producirlos para que no dependamos de las importaciones. Sí, pues del precio inmediato. O abrir otros mercados, porque ya vimos en la gráfica que cualquier situación eleva los precios de los fertilizantes. Y fíjese que si usted sigue viendo la grafiquita, después del conflicto, después de febrero de 2023, las cosas siguieron subiendo, porque se agudizó, llegó a un clima. Ahorita como todo, ¿verdad? Cuando ya llega al tope empieza a bajar. Todos los problemas tienen un tope y de ahí empiezan a bajar cuando ya las partes se ven afectadas. Entonces, ya cuando los gringos, los europeos ya se vieron afectados con precios muy altos de lo que ellos demandan de Ucrania y de Rusia, ya empezaron a dar salidas. Si usted ve el conflicto de los paros aquí en Guatemala, igual era de esperar que llegara a un pico. Y de ahí a ver que ahorita empezaron a bajar, porque no se puede estar así sosteniendo una situación por mucho tiempo. El asedio no puede ser siempre. Sí, correcto. Tiene que haber una fíjese que aquí, por ejemplo, en Guatemala, a nosotros nos vendían unas piñas a 12 quetzales. Ahorita ya las piñas andan por 30 quetzales. Por 30 quetzales, producto pues del movimiento ¿verdad? De la escasez y del taponamiento del transporte. Entonces, eso es parecido a lo que se ve ahí en la gráfica, ¿verdad? Es cierto que comenzaron a bajar, pero siempre se mantienen altos.
¿Sí ves? Siempre Sí, se correcto. mantienen altos. Según la gráfica, ¿eh? Según la gráfica. Entonces, Oscarito, mire, en el informe no ponemos matriz, ¿verdad? Sino ahí numeramos las conclusiones, 1, 2, 3, 4, 5. Ahorita ya vamos Exacto. 2, igual las recomendaciones, ¿verdad? 1, 2, Muy 3, bien. 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Bueno, miremos en la matriz la tercera. Sería este. Fíjense que ese primer párrafo que dice el periodo 2020-2022 en Guatemala, es que el asunto es sintetizar, ¿verdad? No traerse casi todo el tema, sino sintetizarlo, ¿verdad? Porque dice cuáles son las causas económicas de cambios en la política monetaria. Y dice que fue la pandemia, ¿verdad? Entonces, yo diría que los compañeros del grupo 3 podrían poner, ¿verdad? Que en el periodo 2020 a 2022, ¿verdad? Como consecuencia de la pandemia, principal, digamos, iniciando con la pandemia, que como consecuencia o producto de la pandemia, ¿verdad? La política monetaria cambiaria y crediticia tuvo cambios. Fíjese que en la pandemia lo que sucedió es que bajó la tasa de interés líder. Porque había que darle liquidez a la economía. Eso fue en la pandemia. Pero en el conflicto, lo que hizo fue subirse la tasa de interés líder para bajar la inflación. Entonces, lo que deben sintetizar ustedes son los cambios que hubo, ¿verdad? Que en el periodo 2020-2022, como producto de la pandemia, la política monetaria cambiaria y crediticia bajó la tasa líder, ¿verdad? El primer cambio que hubo fue una bajada en la tasa líder. Y como producto del conflicto, lo que hubo fue un aumento en la tasa líder para restringir la liquidez, porque el aumento de los combustibles estaba afectando la inflación interna. Porque cualquier cambio en los combustibles pega en todo aquí porque dependemos mucho del transporte terrestre. Entonces los cambios fue eso, subir la tasa líder para bajar la inflación en el tiempo de la guerra y bajar la tasa líder en el tiempo de pandemia para aumentar la liquidez y que las personas pudieran hacerse dinero. Ahí no importaba que subiera la inflación, porque era otra el objetivo de la política. Así debe sintetizarlo como ustedes lo comprenden para que pegue de que efectivamente la pandemia y la guerra sí provocaron cambios en la política monetaria, y ya se lo dije. La pandemia bajó la tasa líder y la guerra hizo que se subiera para reducir liquidez y controlar la inflación. Y eso fue a nivel mundial, ¿verdad? Porque en Estados Unidos, Sí. por ejemplo, en Estados Unidos han subido como 7 veces la tasa de interés. Cada vez la Reserva Federal, ¿verdad? Sube medio punto, pero son 7 veces. Quiere decir que han subido como 6, como digamos 3, 4 puntos. 3, 4 puntos la tasa de interés en el tiempo de la guerra prácticamente. La guerra, sí. El tiempo de la guerra han subido la tasa de interés. Igualmente lo hicieron en Europa y en todos los países, ¿verdad? Y Guatemala, pues no se puede quedar a la saga porque nosotros dependemos mucho estamos en el ámbito de influencia de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces también aquí la tasa de interés, la tasa líder ha subido. Sí, ya el efecto de bajar o subir la tasa líder también es una baja en la tasa pasiva y en la activa, ¿verdad? Pero ya es consecuencia
de la política monetaria, que la tasa activa y la tasa pasiva se muevan, ¿verdad? Entonces, eso deben sintetizar los compañeros en la conclusión. Miremos la recomendación. Ya está. Sí, aquí otra vez, compañeros, la recomendación debe ser dirigida a alguien, por ejemplo, en este caso es a la Junta Monetaria, ¿verdad? Y como la Junta Monetaria actuó correctamente, ¿verdad? Porque hizo lo que había que hacer. Entonces, la recomendación sería que la Junta Monetaria continúe con la vigilancia de las variables macroeconómicas que puedan afectar la política monetaria para tener en tiempo o a tiempo las correcciones correspondientes. Punto. Pero ustedes tienen que aprender a hacer una conclusión y hacer una recomendación, ¿verdad? Una recomendación no se puede tirar hacia el aire a ver quién la agarra. Tiene que ir dirigida a alguien. Entonces la Junta Monetaria debe continuar a la expectativa y vigilante del comportamiento o de los acontecimientos que pueden afectar las variables macroeconómicas de Guatemala. Ustedes tienen la visión ahí clara, ¿verdad? Entonces así, por favor, la recomendación. Miremos el grupo 4. Muy bien, licenciado. Sí, fíjese, compañeros, de cuáles son las causas económicas del deterioro de la calidad de vida de la población. La respuesta, el aumento constante y sostenido de los precios de la canasta básica alimentaria y canasta ampliada. Entonces, la conclusión de ustedes es mostrar el comportamiento de los precios. Es decir, en el periodo 2020 a 2022, la canasta ha sufrido tales modificaciones en los precios y de tal precio se elevó a tal otro, ¿verdad? Lo que ha provocado que la calidad de vida de los guatemaltecos se deteriore porque hay menos capacidad de adquisición de bienes y servicios. También es una síntesis. Esa sería la conclusión, ¿verdad? Y una vez poner en cómo ha crecido los precios de la canasta básica y la canasta ampliada. Y que eso va a provocar el deterioro de la calidad de vida porque se pierde poder adquisitivo. Miren, para ver la recomendación, vamos al problema. Veamos el problema. Para eliminar el problema, que es el deterioro de la calidad de vida, regresemos a la recomendación. Entonces ahí sería a las autoridades del Ministerio de Economía, Salud y de, ¿cómo se llama? Agricultura deben velar, ¿verdad? Porque ante situaciones como la pandemia y la guerra, no se vea afectada la calidad de vida de los guatemaltecos a consecuencia, ¿verdad?, de aumentos en los precios de la canasta básica. Ellos son los responsables de hacer políticas. Es la recomendación, lo que tiene que eliminar es el problema. Digamos, si hay guerra, si hay otra pandemia, que no se afecte la calidad de vida del guatemalteco. Eso es lo que ellos deben velar, ¿verdad? Que no se deteriore la calidad de vida. Entonces tienen que ponerse a hacer las políticas que correspondan, ¿verdad? Porque es trabajo de ellos, de las autoridades. Si no le pongan tal vez apellidos a los ministerios, sino le corresponde al gobierno, las autoridades gubernamentales, el gobierno de turno, a él le corresponde. Fíjense que en esto que estamos hablando, ¿cómo es posible que uno pague una libra de papa a 18 quetzales? ¿Qué le correspondía al gobierno? Que no se afectara el flujo de alimentos
hacia los expendios. ¿Cómo? Ese ya es problema de él, cómo lo hace. Pero él no debió permitir que hubiera escasez de frutas, verduras. Que no debió permitir que se limitara el acceso a la salud. Por ejemplo, yo tengo que ir al dentista, pero tengo que pasar por el Parque Central y yo tengo un problema, por ejemplo, dental, que necesito que me lo mire el doctor, y porque hay unos ahí parados, yo no puedo ir. Ahí está afectando mi calidad de vida. Supóngase que en la dieta de una persona está que se tenga que comer 2 rodajas de piña, porque le va, digamos que fuera una receta de esas que hacen los médicos, que no son médicos, sino homeópatas, ¿verdad? Que le dijera, tiene que tomarse un jugo de piña para disminuir los cálculos que tiene en los riñones. Y la piña costaba 8 quetzales, y ahora le va a costar 30. ¿Afecta o no afecta su calidad de vida? La está viendo afectar. Totalmente, ¿vale? Entonces, así debe ir esa recomendación, ¿verdad? Que las autoridades de gobierno, por los medios a su alcance, ante situaciones como la del COVID y la guerra, deben estar prevenidos y por los medios a su alcance, proveer a la población de lo que requiere para que no se vea afectada su calidad de vida. ¡Pum! Muy bien, licenciado. Esa es la 4, ¿va? Correcto. El número 5. Ahí está, ¿va? ¿Cuáles son los incrementos de los precios de las frutas? Yo creo que echamos la culpa a la pandemia, ¿va? ¿Qué concluyeron los compañeros? Creo que aquí lo copiaron mal porque no tienen conclusión. Entonces ahí igual, ¿va? Lo que tiene que hacer es una síntesis de la comparación de precios, ¿verdad? ¿Cómo estaban antes de lo que ellos escribieron? ¿Cómo estaba antes de la pandemia? ¿Cómo está después los precios? Una comparación, básicamente. Lo que tienen en su informe. Ellos tienen ahí precios de cómo estaban las frutas y eso tienen que copiarlo, ¿eh? Y no necesariamente como lo tienen redactado en el tema, no necesariamente, pueden hacer otra redacción, pero que se mire pues que antes de la pandemia era una cosa, durante la pandemia otra y después de la pandemia, ¿no? Ah, ok, muy bien. Sí, ahí la recomendación, pues ahí, ¿verdad? Ahí vamos. La recomendación es tratar de resolver el problema. Sí, dice desarrollar cultivos más resistentes, técnicas de cultivo más eficientes, diversificación de cultivos que contribuirá a estabilizar los precios y a garantizar una mayor disponibilidad de frutas y hortalizas en el país, ¿verdad? O sea, debe fomentar que también se diversifique la producción, ¿verdad? No solo arroz, frijol y maíz, ¿verdad? Sino que también se diversifique la producción de hortalizas y frutas, ¿verdad? Muy bien. Sí están tomando nota, ¿va, compañeros? Porque le va a tocar, no necesariamente tiene que poner tanto texto, ¿va? Sino que síntesis. Hay que hacer síntesis y cabal, ¿verdad? Que acá, como son 7 hipótesis, todas deben de tener su conclusión y su recomendación. De hecho, se les pide un informe gerencial que lo deben hacer, ¿verdad? El informe gerencial contiene el problema, la hipótesis, ya no contiene el marco teórico porque eso solo sirvió para el plan. Y debe ponerle conclusiones y recomendaciones. Y debe haber coincidencia, ¿verdad? De que todos tienen que tener conclusiones, recomendaciones, los 7.
¿verdad? Y que tenga lógica, pues que tenga lógica, que tenga, que pegue. Coherencia. Sí, que tenga coherencia y que pegue con el problema y que pegue que pegue, en primer lugar, si se comprobó o no se comprobó la hipótesis. Ya se vio que casi todas se comprobaron, prácticamente. Entonces, todas tienen que tener recomendación. Sí, y en la conclusión, un poquito de números, ¿vale? 80%, Sí. Es decir, no solo... Sí, porque como el informe lo dice, ¿verdad? El informe lo dice y deben hacer hasta acompañen ese cuadro, digamos, que lo pedimos nosotros en las prácticas, pedimos ese informe gerencial, de tal manera que no necesariamente tengan que leer todo el trabajo. Quien lo lea no tiene que leer todo el trabajo, sino que irse al informe gerencial, porque así se recomienda, ¿verdad? Que como los alcaldes, por ejemplo, no tienen tiempo, todos ellos se van al informe gerencial y ahí está el problema, la causa, en la conclusión, ¿verdad? Que se comprobó o no se comprobó la hipótesis, y la recomendación, que es corregir el problema. Y por eso, como dice el LIC, deben dirigirlo a alguien, ¿verdad? Deben dirigirlo a alguien. Puede ser alguien muy así general, porque en el caso nosotros pues no estamos trabajando con una municipalidad, ¿verdad? Porque cuando es una municipalidad, pues entonces se le recomienda al consejo o al alcalde que hagan algo para corregir los problemas que tienen en la municipalidad. Pero aquí, como es más amplio, es económico, tiene que ser a las autoridades, a los ministerios, a las autoridades, pues, ¿verdad? Que no va a llegar, pero por lo menos debe quedar formalmente escrito como que le llegara. Sí, tiene que ser una síntesis, ¿verdad? Pero que Lo importante, mire, lo importante es que ustedes agarren la metodología que les va a servir para sus tesis, les va a servir para ya ven ustedes el Liceo Imeri que trabaja en su profesión. Él aplica esta metodología. Igualmente ustedes, ¿verdad? Cuando lleguen a la práctica integrada, que va a ser la que les toque en el 11º semestre, ustedes ya llevan claro, casi siempre pasa eso, que los economistas tienen claridad en lo que hacer en la práctica integrada, porque ya lo aprendieron aquí. El Liceo de Mérida da esta práctica y da la integrada también. Entonces resulta que los economistas sí saben y los de las carreras no saben. No lo saben porque no se los han enseñado. Entonces es lo que queremos nosotros. El mensaje es didáctico, ¿verdad? Que ustedes aprendan la metodología de cómo es que opera esto. No vamos a concluir cosas que no tengan nada que ver con la hipótesis, por ejemplo. Y ya el ejemplo 1 se vio, ¿verdad? Hasta con gráfica y todo, cómo le pegaron, ¿verdad? Y así, igualmente, todas las otras hipótesis deben de ir la misma línea, no perderse y tratar de redactar pues coherentemente, con sintaxis adecuada, y lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? Lo vamos a ver, todavía nos da tiempo para verlo. Sí, tenemos que esta semana. Se lo van a mandar al licenciado. ¿Para cuándo lo quiere el IC? Yo les preguntaba, ¿cuándo pueden enviarme ya el informe corregido? Con las correcciones que vimos hoy y ya con las conclusiones y recomendaciones. ¿Para cuándo me lo pueden enviar? Para no estar ahí. Que me den tiempo de que yo también lo pueda volver a revisar
y ya mandárselo al licenciado y ya otra vez revisado, ¿no? Sí, porque yo no vi las conclusiones. Él ya se quedó con por el eso que no las vi. corrigió. Yo me quedé con el que corregí. Me faltaron las conclusiones, recomendaciones, sería prácticamente esas serían las que vería nada más, las conclusiones pues. y recomendaciones, y ya haría yo por revisado el informe, y al introducirle, naturalmente, pues, ¿verdad? Que la versión final tiene que ir bien terminada, ¿verdad? Las gráficas bien numeradas, los cuadros bien numerados, la bibliografía, el índice, todo eso deben de verlo, ¿verdad? En el índice va el número de páginas en donde está cada componente del informe, que coincida con el número de páginas que va a quedar en el informe, ¿verdad? Porque de todo hemos visto nosotros, ¿verdad? De trabajos así pateados, digamos, donde no coincide el índice, no coincide las páginas en donde están los problemas o los temas. Todas esas cosas de forma quiere tiempo, pues, ¿verdad? Quiere tiempo. Hay que dedicarle tiempo y mandan una versión. Generalmente las versiones en Word se descompaginan y se modifican. En cambio, si mandan una versión ya en PDF, ya se mira nítido, ¿verdad? Esa es la que vamos a meter en la USB, en PDF, Sí, ¿verdad? Ahorita la estoy trabajando en Word para poder corregir, ¿verdad? Sí, correcto. La última es la que ya la guardamos en PDF, ya revisada, que no queden cuadros partidos o cosas así, ¿verdad? Está bien, compañeros, si me lo mandan a más, bueno, no más tardar, el miércoles 25. Muy bien, licenciado. La tarde o en la noche, para que uno pueda ver 26 y 27. Y también porque el licenciado Aldana tiene otros informes que ver, ¿verdad? Entonces, si yo no puedo ver el 26 y él solo mira conclusiones y recomendaciones el 27, ya el 28 ya nos liberamos nosotros de esto. Y solo quedaríamos pendientes en noviembre de que nos fijen la fecha de entrega. Muy bien. Y ustedes ya se dedican también a sus exámenes finales. Así es que yo les agradecería pues que le pusieran dedicación a esto y hiciéramos los arreglos que no son graves, no le está, el IC no nos está diciendo cambien el tema, esto no sirve, ¿verdad? No nos está diciendo nada así, sino que al contrario ya los felicitó. Sí, porque miren, realmente uno a veces hay gente en la práctica. Yo, por ejemplo, me puedo considerar que yo he estado con el licenciado, siempre lo dice el licenciado, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en la práctica integrada tenemos varios supervisores. Y el licenciado siempre critica que los supervisores están sentados en un salón y nunca van a los salones. Todos ellos están esperando que les entreguen el trabajo terminado y el licenciado hace una figura muy, muy bonita, ¿verdad? Que en la maquila, por ejemplo, hay una supervisión sobre cómo se están haciendo las camisas, ¿verdad? O los pantalones. ¿De qué sirve que se detecte que al final que una camisa tiene una manga más larga que la otra y el producto se echó a perder? En cambio, si estamos encima, ¿verdad? Yo siempre he estado con el licenciado Emery, ¿sí? Y cuando a mí me vienen las cosas, yo ya sé de que estamos hablando ahorita, por ejemplo, en las conclusiones. Cuando yo las vea, solo las voy a leer, pues, ¿verdad? Solo las voy a leer y tal vez les voy a corregir alguna redacción ahí, pero por lo demás no va a ser una sorpresa que me vengan a decir que algo no pega con la... No, porque nos ha acompañado en todo el proceso, usted sabe cómo va la cosa, ¿no? Uno está encima, pues, está encima como debe ser.
O sea, Porque no puede llegar no- la camisa con una manga más larga porque ya se detectó en el camino, ¿verdad? Sí, exacto, ese es el tema. Y fíjense que en la práctica no es por nada, pero yo sí critico eso, que estos supervisores, excelentes los trabajos, excelente porque no lo leen, no lo leen porque son huevones y porque solo están para cobrar el sueldo. Ah, excelente los trabajos que me han entregado, sí. Máxime ahora va que solo se entregan USB y no hay quien los lea después. Entonces, la idea es de que el trabajo, esa es la responsabilidad de nosotros. El trabajo vaya bien hecho, aunque no lo lea nadie. Aunque no lo lea nadie, pero para nosotros es responsabilidad entregarlo bien. Porque así se acostumbra uno en la vida, ¿verdad? En la vida, para que no le digan a uno en un trabajo, a la gran puchiga, usted que pateado viene eso, ¿verdad? Que pateado viene del trabajo y Mire, usted yo está le voy a contar, fíjense que ellos tienen cosas y me dicen, esto hagámoslo, pero no va a pasar. Hagamos una iniciativa de ley, pero no va a pasar. Pero eso no quiere decir que yo la haga mal. Exacto. Porque qué tal si Exacto. después dice, sí que pase. ¿Ya? ¿Ya? No, Eso ya no depende de usted. no pues ya Eso ya no tiene que depende. hacer Usted lo con todas las entrega. de ley, correctamente. Usted Ya lo entrega si bien. pasa o no pasa, ya es otra cosa, pero no puedo atenerme, como no va a pasar, poner cualquier cosa porque ya ha sucedido que después se la piden a uno para meterlas. Entonces no se puede hacer Exacto. cualquier cosa. No hay que confiarse en eso de que no hay pena, nada. Por ejemplo, ustedes nadie lo lee, pero no sabemos si en unos años alguien lo va a leer. Fíjense que yo he encontrado trabajos de nosotros en Prezi que nosotros no los hemos publicado, pero sí lo han publicado estudiantes. Fíjense, Lick. Sí. Entonces, Sí, si sí, alguien sí. más lo lee, no, Mire, no cuando puede ir así. trabajamos con la municipalidad, por ejemplo, le hacíamos presentaciones a la MUNI, donde estaban las autoridades recibiendo el trabajo, ¿verdad? Y entonces ahí era más duro porque no solo había que entregar el trabajo bien hecho, sino que había que hacer la presentación y los alumnos tenían que preparar la presentación para hacerla con profesionalismo. Ahí los patojos ahí también hasta en eso se pulían porque los poníamos a exponer, ¿verdad? Y nos quedábamos a veces maravillados de ver el profesionalismo con que los patojos lo hacían, ¿verdad? Eso es el orgullo de uno de San Carlista, ¿verdad? Que ahora pues se ha perdido mucho eso. La San Carlos ha estado muy jodida en los últimos años, ¿verdad? La han cooptado, como dicen, y resulta que ya los egresados de la San Carlos ya no son los mejores como era antes. Ahora ya ven ustedes en esta crisis, por ejemplo, la Universidad de San Carlos ha habido acciones individuales, ¿verdad? De gente que ha salido a protestar, pero la universidad en sí está callada, los decanos no dicen nada, menos el rector, ¿verdad? No dice nada. Y para uno es una vergüenza, pues, ¿verdad? Que la universidad, que tuvo un papel tan preponderante en los años anteriores, ahora que está tomada prácticamente, está quedando las privadas le están comiendo el mandado, como dicen, ¿verdad? La Andívar, la del Valle, hasta la Marroquín, chica, la Marroquín que se ha caracterizado por ser, digamos, no se ha pronunciado la Marroquín. La Marroquín no ha dicho nada. No, ¿verdad? No ha dicho nada.
No, nada. Pero no sé. No ha apoyado Sí, nada. sí. ¿No? Sí, ellos pues siempre han distinguido por eso, va por ser proempresarial y no dicen nada, Mire, pero la San Carlos, sí, la San Carlos se ha visto muy mal parada en esta crisis porque han habido comunicados. Por ejemplo, la Facultad de Economía no ha dicho esta boca es mía. Yo lo escribí ahí en un sitio que tenemos ahí varios y les digo yo, solo veo pronunciamientos de algunos cursos, ¿verdad? Yo vi uno del IES, uno de un curso del área común, pero los catedráticos se han pronunciado. En cambio, el decano no ha dicho esta boca es mía. Es una vergüenza, pues, ¿verdad? Es la facultad más señalada porque es la más grande de la universidad, la que más se relaciona con temas económicos y sociales, y no ha dicho nada, y se le ha dicho al decano, y el decano se hace los quites, ¿verdad? Se hace el baboso, y no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque él está sosteniendo la peña nada más, ¿verdad? Él es decano en funciones. Pero yo le dije, mira, le dije un mensaje que le mandé, puchica, pronunciate, hasta te puedes convertir en decano de verdad, porque te apoyan los estudiantes, le digo. Pero él es su carácter, ¿verdad? Y entonces no dice nada. Pero sale pues por lo de la calidad de los estudiantes de la San Carlos, ¿verdad? Que nosotros velamos porque nuestros estudiantes pues salgan lo mejor preparados posibles. Eso significa hacer uno bien su trabajo. Es responsabilidad nuestra. No uno dice, ahora todo es virtual, hombre, y no hay que... Le voy a poner un ejemplo. Fíjese que yo les mandé un correo a los coordinadores y les dije que quería una matriz con las columnas del problema, la hipótesis, la conclusión y la recomendación. Y mire esta matriz, los compañeros del grupo 6, una pregunta pusieron ahí, mire, habiéndoles pedido el problema. Yo no les pedí que pusieran una pregunta de la encuesta. Es que me refiero a lo que usted dice, ¿verdad? Que por eso es que no decimos nada, mire, si me hubieran preguntado, mire, no entendí, ¿qué quiere que pongamos en la matriz, el problema o una pregunta? Pero ahorita yo estoy viendo, y usted también lo puede ver ahí en la pantalla. ¿Qué tiene que ver la pregunta con lo que yo pedí? Fernanda, usted es del grupo 6. Sí, licenciado, mil disculpas, yo fui la que me equivoqué ahí, pero no iba a colocar la pregunta, sino que sí el problema. No, pero yo no puedo Solo disculpar copié. eso. Sí, perdone. ¿Sabe por qué no lo puedo disculpar? Porque parece que estuviera hablando con la pared o saber con quién, ¿verdad? Que uno dice las cosas y ponen una cosa que nada, no tiene nada que ver. Es cabal lo que está diciendo el licenciado. Entonces, ¿cómo están a pronunciar los estudiantes en esta situación si no ni siquiera pueden atender una instrucción? Entonces, compañeros, corrigen las conclusiones y recomendaciones y el miércoles me envían, por favor, el documento. Muy bien, licenciado. Por favor. ¿Alguna duda, compañeros? Porque hay muchos que no saben, uno ni les conocimos la cara en todo el semestre. Por eso es que se critica tanto esta forma de educación, ¿verdad? Porque aquí se presta mucho para la gente que no quiera. Aquí alguien levantó la mano, ¿va? Fernanda Hernández. Sí, licenciado, Sí, soy yo. Fernanda. Fíjese que yo sí envié lo que es donde estaba el problema y todo, y ya la conclusión y la recomendación ya está autorizada por el licenciado, pero pues no, ahorita no recibí ningún comentario, entonces quería preguntar si sí quedaba como la autorizó él
o bien hay que hacer algún tipo de modificación. Dice las secuelas provocadas de la pandemia, o sea, las secuelas de la pandemia COVID-19, aunado al conflicto entre Rusia y Ucrania, ha provocado la variación de la tasa de inflación en Guatemala. Pero aquí está hablando de la calidad de vida, ¿verdad? En el de nosotros se habla más que todo de la inflación, pero El 6 que estoy viendo dice la pérdida del poder adquisitivo. sí, como conclusión nosotros dejamos esa comprobando la hipótesis, ¿verdad? Respecto a la pregunta que teníamos nosotros, pero pues incluso hicimos como 3 conclusiones y recomendaciones. Ya se ha dirigido a varias autoridades, pero como final usted nos autorizó tanto esta conclusión como la recomendación, pero no sé si... Es que la conclusión tiene que estar en función de la hipótesis. Entonces, ahí tiene que sintetizar de su trabajo cuáles fueron las secuelas de la pandemia y de la guerra. Y esas secuelas fueron aumento en los precios, ¿verdad? Eso es lo que tienen que sintetizar. Y la recomendación está bien, ¿verdad? De acuerdo. Entonces solo tendría que sintetizar lo que es. Sintetizar más la en función de la hipótesis. De acuerdo. Sí, ahorita voy a colocar Las secuelas, como lo estamos viendo desde el punto de vista económico, las secuelas vino a impactar los precios de los productos, servicios. Y lo de la guerra igual, ¿verdad? Vino a subir el precio de la canasta básica y la canasta empleada por efecto del incremento de los precios de los combustibles que nosotros importamos, ¿verdad? Perfecto, Bueno, licenciado. el séptimo. Sí, fíjese que ese no es el último párrafo que ustedes tenían. Porque yo creo que la conclusión debiera ser, donde dice en consecuencia, la conclusión debiera ser el subdesarrollo del mercado de capitales y la ausencia de un mercado secundario de títulos causa debilidad en la eficiencia en el mecanismo de transmisión de la política monetaria del Banco de Guatemala. Sería a partir de aquí, licenciado. Sí, hasta eso debiera ser la conclusión. Yo creo que al grupo 7 le dije, y la conclusión es lo contrario. Entonces, si el subdesarrollo del mercado de capitales, entonces la Junta Monetaria, otra vez, ¿verdad? Por los medios de alcance, debe procurar salir del subdesarrollo o desarrollar, ¿verdad? No, así como está ahí, ¿verdad? Así, en esos términos, ahí como está, ahí. Ok, muy bien, licenciado. Entonces, por favor, el miércoles, para que ya podamos el sábado tomar una decisión que hacemos, ¿verdad? Si lo tenemos ya en USB o si nos lo van a pedir impreso. Muy bien. Pues buena tarde.
Aquí está. tardes. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde, Feliz tarde, compañeros. licenciados.